La selva del Congo no solo es la segunda más grande del planeta después del Amazonas, sino también una de las más oscuras, inquietantes y enigmáticas. Con sus más de 2 millones de kilómetros cuadrados, esta inmensa jungla atraviesa el corazón de África. Desde hace más de un siglo, cuando valientes expedicionarios europeos se aventuraron en lo más profundo de sus sombras, empezaron a surgir relatos perturbadores sobre criaturas imposibles, animales prehistóricos, monstruos acuáticos e incluso insectos gigantes que acechaban en esta región. Pero no solo fueron los aventureros extranjeros quienes hablaron de estas criaturas. Las tribus locales han advertido durante generaciones sobre seres ocultos que protegen celosamente el corazón selvático del Congo, considerándolos guardianes o incluso demonios de la naturaleza. En este video vamos a explorar los críptidos del Congo. Comenzaremos por aquellas criaturas que se han ganado cierta fama internacional, hasta llegar a las criaturas más extrañas y peligrosas que aguardan en las profundidades de esta selva impenetrable. El primer críptido en esta recopilación es el abada, una criatura tan extraña como intrigante, considerada por muchos como el unicornio africano. Este animal fue descrito inicialmente por el viajero italiano Giovanni Cavazzi, quien, en sus expediciones por la Angola portuguesa, escuchó relatos sobre un ser parecido a un caballo, aunque mucho más grande y con una cabeza semejante a la de un ciervo. Según Cavazzi, esta criatura poseía 2 cuernos, uno en la frente y otro en la nariz, ambos considerados de gran virtud. Otro viajero, Girolamo Meroya, también mencionó al abada como habitante del Congo, aunque él lo describió con el tamaño de un buey y un solo cuerno en la frente, una característica exclusiva de los machos. Se especula que el abada podría haber sido una especie real que se extinguió debido a la cacería intensiva, o quizás una confusión generada por avistamientos lejanos del rinoceronte negro africano, cuyo aspecto desde la distancia pudo haber llevado a los exploradores a imaginar que estaban frente a una criatura desconocida y fantástica. Otro intrigante críptido reportado en las misteriosas selvas del Congo es el elefante de agua, conocido localmente por el nombre Indgoko Namaiji, literalmente elefante de agua en lengua teque. Los primeros testimonios sobre esta enigmática criatura datan desde 1898, cuando cazadores europeos que exploraban las lagunas del Bajo Congo mencionaron haber observado animales extraños, parecidos al tapir, viviendo en entornos semiacuáticos. Uno de estos exploradores fue Fitzwilliam Thomas Pollock, quien afirmó haber avistado brevemente una criatura similar al tapir africano, aunque nunca logró capturarla. Años después, otros cazadores, como Henry Bailey, confirmaron haber visto al mismo animal, agregando misterio y curiosidad en torno a su existencia. En 1911, la leyenda adquirió mayor credibilidad cuando el explorador francés Philippe Le Petit reportó haber visto claramente a esta bestia durante una expedición cerca de la confluencia del río Kasai y el río Congo. Según sus relatos, este animal tenía características similares a un elefante, aunque algo más pequeño, alcanzando cerca de 2 metros de altura al hombro. Su cuerpo, con una apariencia semiacuática y similar a la de un tapir, carecía de colmillos visibles, y su piel era lisa y brillante, como la de un hipopótamo. También describió sus pisadas como extrañas, con 4 dedos separados, muy diferentes a las huellas conocidas de elefante, aunque inicialmente se creyó que podría tratarse simplemente de elefantes pigmeos mal identificados. Su peculiar aspecto llevó a destacados investigadores como Bernard Heuvelmans y Karl Schuker a considerar teorías aún más extrañas. Algunos sugirieron que podría tratarse de una especie prehistórica superviviente, similar al antiguo Moriterium o al Bariterium, animales proboscideos primitivos que se extinguieron hace millones de años.
Otros investigadores propusieron incluso que podría tratarse de un tapir africano desconocido, ya que sus características físicas coincidían sorprendentemente. Dentro del Congo y extendiéndose hacia numerosos países africanos, han surgido reportes desde principios del siglo XX sobre unas misteriosas criaturas conocidas localmente como leones de agua, leopardos de agua o morsas de la jungla. Estos críptidos semiacuáticos han sido avistados en zonas remotas y densas, a lo largo de ríos turbios y pantanos profundos que caracterizan gran parte del África tropical. El primer informe conocido de estos extraños animales data del año 1900, en zonas cercanas al río Congo. Testigos locales afirmaban haber visto animales de gran tamaño, con cuerpos musculosos, alargados y de movimientos sigilosos, similares a grandes felinos, pero con la particularidad de pasar la mayor parte del tiempo sumergidos en aguas turbias y oscuras. Los primeros exploradores europeos que recopilaron estas historias, como Percy Powell Cotton en 1904, relataron sorprendidos cómo las comunidades locales describían a estas bestias capaces de enfrentarse y matar hipopótamos, algo que hasta entonces parecía imposible. Un relato particularmente impactante fue registrado cerca de la confluencia de los ríos Bamingi y Kukurou en la actual República Centroafricana. Musa, un porteador que acompañaba a un destacamento de fusileros franceses, fue testigo del ataque de uno de estos leones de agua a un soldado francés que viajaba en una pequeña canoa. Según Musa, la bestia emergió repentinamente del agua con un poderoso impulso, mostrando su cuerpo musculoso, pelaje rayado y colmillos afilados. Se trataba de una criatura mayor que un león común. Con una rapidez impresionante, volcó la embarcación y atrapó al soldado, llevándolo hacia las profundidades del río. Se dice que la criatura produce un sonido profundo y gutural que paraliza a sus presas momentáneamente antes de atacar. Estos relatos fueron analizados por zoólogos como Bernard Heuvelmans e Ingo Krumbiegel, quienes teorizaron que los leones de agua podrían ser descendientes directos de felinos prehistóricos de dientes de sable, adaptados a una existencia anfibia y ocultos aún en las profundidades menos exploradas del continente africano. Otros investigadores sugirieron teorías alternativas, incluyendo la posibilidad de especies desconocidas de reptiles o incluso supervivientes de proboscidios extintos. A pesar del escepticismo que rodea la existencia de estos animales, los informes continúan emergiendo esporádicamente hasta la actualidad. Expediciones modernas aún encuentran testimonios intrigantes en aldeas remotas del Congo, Angola, Gabón y Camerún, manteniendo vivo el misterio y alimentando la leyenda de los temidos leones de agua, criaturas que podrían seguir ocultas en la vasta y poco explorada naturaleza africana. Otro críptido reportado en las selvas más inaccesibles del Congo es el llamado Gran Simio Rojo, un ser cuyo aspecto ha causado fascinación y miedo por igual desde sus primeros avistamientos en 1931. Esta criatura fue reportada principalmente en las selvas tropicales del este de la actual República Democrática del Congo, cerca del área de Kivu. Su leyenda inició cuando el explorador Attilio Gatti escuchó relatos perturbadores sobre un gran primate cubierto de pelo rojizo. En un principio, Gatti pensó que se trataba simplemente de una subespecie rara de gorila con una extraña mutación de pelaje rojo brillante, pero tras profundizar en los relatos locales, descubrió algo más inquietante. Según testimonios de los cazadores Twa de la zona, este gran simio era un ser diferente a todo lo conocido hasta entonces. Su aspecto era descrito como enorme, cubierto de un pelaje pelirrojo brillante, y su comportamiento marcadamente bípedo, más cercano al humano que al de un gorila. Estas tribus locales afirmaban que esta criatura era más hombre que simio. En 1903, un residente europeo del área del lago Kivu aseguró haber visto uno de estos extraños simios. Sin embargo, después de abatirlo, el cuerpo fue rápidamente destruido por un misionero temeroso
de que pudiera confirmar las teorías evolutivas de Darwin. Algunos creen que podría tratarse simplemente de una población desconocida y aislada de grandes gorilas de montaña con pelaje rojizo. Otros, como el primatólogo Geoffrey H. Bourne, propusieron que quizás se trataba de un primate distinto, un gran homínido desconocido para la ciencia que podría haberse desarrollado de manera aislada en esta región impenetrable. Otro críptido simiesco reportado en el Congo son los llamados simios Billy o cazadores de leones. A diferencia de otras especies de primates conocidas, estos enigmáticos simios parecen representar una forma intermedia entre los chimpancés y los gorilas, aunque todavía no se ha determinado con certeza si constituyen una especie nueva o si son una variación desconocida de los chimpancés comunes. Se dice que habitan las zonas más remotas del bosque de Bondo, en el noreste de la República Democrática del Congo, donde existen múltiples pruebas de su existencia, como huellas, fotografías y nidos en el suelo. Los simios Billy poseen una serie de rasgos inusuales que los diferencian de los chimpancés y los gorilas conocidos. Su rostro es plano y ancho, con una cresta superciliar recta y prominente. A medida que envejecen, en lugar de encanecer solo en la espalda, como ocurre con los gorilas, desarrollan un pelaje gris uniforme en todo el cuerpo desde una edad temprana. Su tamaño también resulta sorprendente. Los cráneos analizados de estos simios miden más de 220 milímetros, superando el rango normal de los chimpancés, lo que sugiere que son significativamente más grandes que sus parientes conocidos. Uno de los aspectos más impactantes de los simios Billy es su tamaño y la manera en que pueden desplazarse. Se estima que estos primates pueden medir alrededor de 1,70 metros cuando caminan en 4 patas, pero cuando adoptan una postura bípeda, pueden superar los 2 metros de altura, lo que los hace parecer aún más imponentes y similares a un chimpancé gigantesco. Se han reportado avistamientos de ejemplares caminando erguidos como los humanos. Entre los cazadores y aldeanos de la región, los simios Billy son descritos en 2 categorías: los llamados golpeadores de árboles, que suelen refugiarse en la copa de los árboles y son relativamente vulnerables a los cazadores, y los temidos asesinos de leones, que son más grandes, oscuros y raramente trepan. Los lugareños aseguran que estos últimos no temen a los humanos ni a los depredadores. La existencia de los simios Billy plantea muchas incógnitas. Algunos científicos creen que podrían ser una subespecie de chimpancé con características particulares debido a su aislamiento en la selva de Bondo. Otros sostienen que podrían representar un híbrido entre gorilas y chimpancés, aunque esto sería biológicamente inusual debido a las diferencias genéticas entre ambas especies. También existe la posibilidad de que sean una especie completamente nueva de gran simio, aún sin clasificar oficialmente. Otro extraño simio reportado en el Congo es el enigmático chimpancé de espalda espinosa, una criatura que apenas se menciona en los registros de criptozoología, pero cuyo único relato conocido ha despertado un gran interés. La historia de este peculiar primate apareció en el libro Guide des Animaux Cachés, 2009, de Philippe Coudray, donde se recoge el testimonio de un presunto miembro de una unidad de la Marina de los Estados Unidos que tuvo un inquietante encuentro con estos simios durante una misión en la República Democrática del Congo entre 1997 y 2002. Según el testigo, su equipo se encontró con 13 chimpancés bípedos que parecían estar atacando a otro animal. Lo que más llamó la atención de los soldados no fue solo que los primates caminaran erguidos, sino su apariencia única, lo que ya los diferenciaba de los chimpancés comunes. Sin embargo, la característica más impactante era que sus espaldas estaban cubiertas por una fila de espinas que se erguían cuando los animales se agitaban, similares a las púas de un puercoespín. Este detalle plantea una gran incógnita. Hasta la fecha, no se conoce ninguna especie de primate con estructuras óseas o queratinosas similares a espinas, por lo que se ha especulado que en realidad podrían haber sido mechones de pelo erectos
o una especie de melena especializada que les daba esa apariencia. El comportamiento de estos chimpancés también fue inusual. A diferencia de los chimpancés comunes, que suelen desplazarse en 4 patas y solo caminan erguidos ocasionalmente, estos parecían totalmente cómodos, moviéndose de manera bípeda, algo más propio de los humanos que de otros grandes simios. Otro punto intrigante del relato es que el testigo asegura que su equipo filmó un video de 3 minutos en el que capturaron imágenes de los chimpancés de espalda espinosa. Sin embargo, el material supuestamente fue clasificado como secreto militar, lo que ha impedido su divulgación al público. Esta afirmación ha generado controversia, ya que no existe evidencia física más allá del testimonio anónimo recogido por Kudray. Otro críptido es el pulpo de agua dulce, conocido localmente como miga o guidiara. Aunque los pulpos son típicamente criaturas marinas, se han reportado avistamientos de estos supuestos cefalópodos en ríos, lagos y lagunas de la República Democrática del Congo. La idea de un pulpo de agua dulce ha intrigado tanto a criptozoólogos como a exploradores, ya que de confirmarse su existencia, desafiaría nuestro conocimiento sobre la distribución y adaptabilidad de estos animales. Las descripciones del miga varían significativamente según la fuente. En algunas versiones, se le describe como una criatura con un cuerpo similar al de un pez, pero con una cabeza humanoide, parecida a la de una gorgona, y tentáculos en lugar de una aleta caudal. Esta imagen lo asemeja más a una criatura mitológica, similar a las sirenas. Sin embargo, otros relatos lo presentan como un animal enorme y plano, con largos tentáculos que rodean su cuerpo, moviéndose de manera sigilosa en las profundidades del río Congo y otros sistemas de agua en la región. Uno de los primeros testimonios registrados proviene del explorador francés Raymond Colrad de Montrosier, quien recopiló relatos sobre un animal parecido a un pulpo en la República Centroafricana. Durante su expedición de 1898, los lugareños le describieron una criatura con la capacidad de chupar la sangre y el cerebro de sus víctimas humanas, dejando el cuerpo intacto, salvo por una notable hinchazón en las fosas nasales. Curiosamente, relatos similares fueron recogidos por Charles Alexandre Dollon en la cuenca del río Níger, donde se hablaba de un animal con tentáculos que rugía desde el agua. Se dice que ataca embarcaciones pequeñas, volcándolas repentinamente para atrapar a los ocupantes. Otra criatura reportada en los cuerpos de agua africanos es el enigmático mamba mutu, un ser temido por los habitantes del lago Tanganyika, en la República Democrática del Congo. Se describe como una especie de sirena chupasangre, con una apariencia que mezcla características humanas y animales, convirtiéndolo en una de las criaturas más inquietantes de la mitología acuática africana. El mamba mutu es descrito como un ser mitad humano, mitad langosta, con brazos similares a los de un crustáceo, una cola parecida a la de un pez y una cabeza humanoide de aspecto perturbador. Su piel es generalmente descrita como oscura y escamosa. Se dice que tiene la capacidad de moverse rápidamente dentro y fuera del agua, aunque rara vez abandona su hábitat acuático. El nombre mamba mutu proviene del idioma suajili y significa hombre cocodrilo, lo que sugiere que su origen se encuentra en los mitos y relatos ancestrales de los pueblos ribereños del Congo. Sin embargo, más allá de su extraña apariencia, lo que hace que esta criatura sea temida es su supuesta sed de sangre humana. Las historias sobre el mamba mutu han sido transmitidas durante generaciones en los alrededores del lago Tanganyika y el río Lukuga. Se dice que ataca a los pescadores y viajeros que se aventuran demasiado cerca de sus dominios, embistiéndolos desde debajo del agua y volcando sus embarcaciones. En algunas versiones, la criatura emerge de las profundidades con un movimiento sigiloso y atrapa a su víctima con sus largos brazos, perforando su piel para extraer su sangre. En otras, los cuerpos de los desafortunados que caen en sus garras aparecen tiempo después, sin rastros de cerebro y con marcas extrañas en la cabeza.
Las historias sobre seres acuáticos devoradores de humanos en África no son exclusivas del mamba mutu. En muchas regiones del continente, las leyendas hablan de sirenas asesinas, seres híbridos que acechan en los ríos y lagos, atrayendo a los humanos con cantos hipnóticos o emboscándolos cuando menos lo esperan. A diferencia de las sirenas de la mitología occidental, que suelen ser retratadas como bellas y seductoras, las sirenas africanas son monstruosas y sanguinarias. Los habitantes de algunas zonas de África aseguran que estos seres han vivido en sus ríos y lagos desde tiempos inmemoriales y que desaparecer en el agua sin dejar rastro es una señal de que un ser maligno acecha en las profundidades. Si quieres conocer más sobre estas entidades acuáticas, te recomiendo ver nuestro video anterior sobre las sirenas asesinas de África, donde exploramos los avistamientos y ataques más aterradores de estos seres en distintas partes del continente. El majamba, también conocido como el cocodrilo gigante, es un críptido reportado en los ríos y lagos de la República Democrática del Congo. Según las descripciones, este enorme reptil supera los 12 metros y en algunos avistamientos se ha estimado que llega hasta 15 metros o más, lo que lo haría mucho más grande que el cocodrilo del Nilo, que raramente supera los 6 metros. Los testimonios recopilados por el criptozoólogo Roy P. McCall sugieren que el majamba tiene la apariencia de un cocodrilo normal, pero con un tamaño fuera de lo común. Según los informes locales, este gigantesco depredador es carnívoro y se alimenta de peces, mamíferos e incluso humanos. Se cree que pone huevos como cualquier otro reptil y que además es capaz de excavar túneles largos donde se oculta y duerme. Los informantes de McCall insistían en que el majamba no era simplemente un cocodrilo de gran tamaño, sino que se trataba de una especie diferente, distinta a otros críptidos del Congo. Uno de los primeros testimonios documentados sobre el majamba proviene de John Reinhard Werner, un ingeniero que trabajaba en el Estado Libre del Congo. Durante sus travesías por el río Congo, aseguró haber visto cocodrilos de un tamaño colosal, mucho mayores a cualquier espécimen conocido. En varias ocasiones, observó a estos enormes reptiles descansando sobre bancos de arena, destacando que algunos de ellos parecían superar los 15 metros de longitud. En una de sus experiencias más impactantes, mientras cazaba patos en una playa fluvial, divisó a lo lejos un cocodrilo descomunal. Al comparar su tamaño con el barco de vapor AIA, que medía 42 pies, estimó que el reptil era significativamente más grande. Inicialmente, el gigantesco cocodrilo parecía inmóvil, como si estuviera dormido o simplemente no hubiera notado su presencia. Sin embargo, cuando Werner disparó su escopeta contra los patos, el impacto del sonido provocó que la enorme criatura despertara y huyera hacia el agua con un golpe violento de su cola, levantando una gran cantidad de arena a su paso. Las explicaciones sobre el majamba varían entre la posibilidad de que sea un cocodrilo del Nilo de tamaño excepcional, ya que algunos ejemplares han alcanzado más de 7 metros, o un descendiente del Deinosuchus, un cocodriliano prehistórico que llegaba hasta 12 metros de longitud. Otra teoría más especulativa sugiere que podría tratarse de un reptil prehistórico sobreviviente, como un mosasaurio o un pliosaurio, aunque no hay evidencia fósil que respalde esta idea. Dentro del Congo, no solo se han reportado reptiles colosales como el majamba, sino que también existen relatos sobre insectos gigantes que supuestamente habitan en las profundidades de la selva. Entre estas criaturas destacan las Java fofi, también conocidas como arañas gigantes congoleñas, arácnidos de proporciones descomunales que, según los lugareños, poseen un veneno letal y son capaces de cazar grandes presas, incluyendo antílopes, leones e incluso humanos. La Java fofi es descrita como una araña de color marrón, con una marca púrpura en el abdomen, que alcanza un tamaño impresionante, con una envergadura de patas de al menos 1.5 metros. Su método de caza es similar al de las arañas trampilla, ya que excava túneles poco profundos bajo las raíces de los árboles.
los cubre con una pantalla de hojas y luego teje una red casi invisible entre su madriguera y un árbol cercano. Cualquier animal desprevenido que toque una de sus líneas trampa alertará a la araña, que saldrá velozmente de su escondite para atacar. Según los testimonios locales, la tela de su red es extremadamente resistente, lo que le permite atrapar y devorar presas de considerable tamaño. Los lugareños afirman que las crías de Java Fofi nacen con un color amarillo brillante y abdomen morado, y su tonalidad se oscurece a medida que maduran. Se cree que en el pasado estas arañas eran comunes en los bosques del Congo, pero que en la actualidad su población ha disminuido considerablemente debido a la destrucción de su hábitat. Uno de los relatos más conocidos sobre estas arañas gigantes aparece en el libro de George Everhart, donde se narra la experiencia de una pareja británica que viajaba en automóvil por el Congo belga en 1938. Durante su trayecto, vieron una figura grande cruzando el camino. Al principio pensaron que se trataba de un gato o un mono, pero al acercarse, se dieron cuenta de que era una araña del tamaño de 1 metro, moviéndose ágilmente entre la maleza. El criptozoólogo William J. Gibbons, en su tercera expedición en busca del Mokele Mbembe, también se encontró con nativos que mencionaban la existencia de estas criaturas. Según su testimonio, describieron a la Java Fofi como una araña gigante que construía guaridas de hojas similares a las chozas tradicionales y tejía redes circulares entre 2 árboles, con un hilo trampa extendido a través de los senderos de caza. Los habitantes del Congo aseguraron que estas arañas gigantes cazaban pequeños antílopes, aves y otros animales, y que su veneno era extremadamente potente y peligroso. Dentro de los críptidos del Congo existe un grupo de reptiles con apariencia prehistórica que han sido catalogados como neodinosaurios, criaturas que supuestamente han sobrevivido a la extinción y continúan habitando en los remotos pantanos y ríos de la región. Entre ellos, el más popular y conocido es el Mokele Mbembe, un enigmático ser que ha sido descrito como un reptil gigante de cuello largo, similar a los saurópodos del período Jurásico, con una longitud estimada de entre 5 y 10 metros, aunque algunos testigos afirman que podría alcanzar hasta 15 metros de largo. El Mokele Mbembe, cuyo nombre proviene de la lengua lingala y significa el que detiene el flujo de los ríos, es descrito como una criatura de gran tamaño, con un cuerpo robusto, cuello largo y una cola gruesa similar a la de un caimán. Sus patas, de acuerdo con testigos, serían anchas y musculosas, permitiéndole desplazarse tanto en el agua como en tierra. A menudo se lo compara con un brontosaurio o un apatosaurio, aunque los científicos consideran improbable que un dinosaurio de tales características haya sobrevivido hasta la actualidad. Los relatos indígenas afirman que el Mokele Mbembe es un animal extremadamente territorial y agresivo, capaz de voltear canoas y atacar a cualquier intruso que se acerque demasiado a su territorio. Algunos testimonios aseguran que se alimenta exclusivamente de plantas, mientras que otros sugieren que puede ser un depredador oportunista, atacando animales que se aventuren en su hábitat. Los informes sobre el Mokele Mbembe se remontan a las historias transmitidas por los pueblos de la cuenca del río Congo y el pantano de Licuala, una de las zonas más inexploradas del planeta. Los primeros registros occidentales datan del siglo XVIII, cuando misioneros y exploradores europeos comenzaron a documentar historias sobre una enorme bestia acuática que acechaba en los ríos del Congo. Uno de los primeros exploradores en reportar su existencia fue el capitán alemán Ludwig Freiherr von Stein, quien en 1913 entrevistó a tribus locales que afirmaban conocer al Mokele Mbembe y temer su presencia. Según sus relatos, los nativos habían aprendido a evitar ciertas zonas del río debido a los ataques de esta criatura. En las décadas siguientes, numerosos investigadores y criptozoólogos emprendieron expediciones al Congo en busca de pruebas de su existencia. Dentro de esta categoría de neodinosaurios,
reportados en el Congo, existe una criatura que se distingue de todas las demás por su naturaleza depredadora y letal, una bestia que, a diferencia del Mokele-mbembe, no es vista como un herbívoro territorial, sino como un auténtico carnívoro, un depredador que, según los relatos locales, es capaz de cazar presas de gran tamaño, incluyendo búfalos, antílopes e incluso humanos. Su nombre es el Kasai Rex, y dentro de los supuestos dinosaurios sobrevivientes del Congo, es considerado el más peligroso. El Kasai Rex es descrito como un reptil gigantesco, con un cuerpo musculoso y robusto, patas traseras poderosas y una cabeza enorme con mandíbulas llenas de dientes afilados, lo que ha llevado a muchos a compararlo con un Tyrannosaurus Rex, aunque su tamaño es mucho menor, con una longitud estimada de 6 a 10 metros. Algunos testimonios afirman que posee escamas gruesas, de color rojizo o marrón oscuro, mientras que otros aseguran que su piel tiene un tono verdoso, similar al de los cocodrilos. Su cola es larga y pesada, lo que le permite mantener el equilibrio cuando persigue a sus presas en tierra firme, aunque también se dice que se mueve con facilidad en el agua, lo que lo convierte en un depredador extremadamente versátil y peligroso. Uno de los relatos más famosos sobre el Kasai Rex ocurrió en 1932, cuando un hombre llamado John Johansson, un comerciante sueco que viajaba por la región del río Kasai, en la actual República Democrática del Congo, aseguró haber sido testigo de un evento aterrador. Según su testimonio, mientras se encontraba explorando la zona con un guía nativo, vieron a un rinoceronte pastando en la vegetación, pero antes de que pudieran reaccionar, un gigantesco reptil carnívoro emergió de la maleza y se lanzó sobre el rinoceronte con una fuerza brutal. Describió a la criatura como un animal bípedo, con una estructura similar a la de un lagarto gigantesco. Su piel era roja con manchas negras y su cabeza era inmensa, con dientes enormes que desgarraron al rinoceronte con facilidad. Johansson y su guía huyeron aterrados, corriendo a toda velocidad para no ser la siguiente presa de la bestia. Cuando finalmente lograron alejarse lo suficiente, se dieron cuenta de que la selva había quedado en un silencio sepulcral, como si todos los animales hubieran sentido la presencia del depredador y se hubieran escondido en el miedo absoluto. Dentro del Congo, además de los supuestos dinosaurios sobrevivientes, se han reportado criaturas voladoras con apariencia prehistórica, las cuales han sido descritas como reptiles alados, similares a los pterosaurios que dominaron los cielos en la era mesozoica. Entre estos seres, el más temido y enigmático es el congamato, una bestia que, según los relatos de los nativos, es un depredador nocturno y agresivo, capaz de atacar embarcaciones. El congamato, cuyo nombre significa rompedor de canoas en la lengua de los pobladores de la región. Algunos testigos afirman que sus ojos brillan intensamente en la oscuridad, lo que refuerza la idea de que es una criatura nocturna y cazadora. Los primeros informes occidentales sobre el congamato provienen de la expedición de Frank H. Melland, un explorador británico que viajó a Zambia en la década de 1920. Según Melland, los nativos le hablaron con gran temor sobre un monstruo volador que habitaba los pantanos de Hyundú. Aseguraban que aquellos que se aventuraban en la zona a menudo no regresaban, y los pocos sobrevivientes relataban que habían sido atacados por un enorme ser alado que se abalanzó sobre sus canoas, volcando las embarcaciones y llevándose a algunos de los viajeros. Uno de los avistamientos más impactantes ocurrió en 1956, cuando un hombre herido fue llevado a un hospital en Fort Rosebery, en la actual Zambia. El hombre, que presentaba profundas heridas en el pecho y el rostro, aseguraba haber sido atacado por una gran criatura voladora con un pico afilado y enormes alas, mientras cruzaba un río en su canoa. Cuando se le mostró un libro con imágenes de aves y otros animales, se alteró violentamente al ver una ilustración de un pterosaurio, señalándolo y asegurando que eso era lo que lo había atacado.
Este caso llamó la atención de los investigadores, ya que el hombre no tenía conocimientos previos sobre fósiles o criaturas prehistóricas, lo que hacía poco probable que hubiera inventado la historia basándose en conocimientos científicos, a diferencia del Mokele Mbembe, que se describe como un herbívoro territorial, o del Kasai Rex, que es un cazador terrestre. El Congamato se distingue por su habilidad de volar y atacar desde el aire, lo que lo hace aún más temido. Algunos nativos aseguran que la criatura espera en la oscuridad de los manglares, acechando a sus presas antes de lanzarse en un ataque repentino. Su presencia ha sido tan temida que, incluso en la actualidad, algunos habitantes evitan viajar por ciertas áreas del Congo al anochecer, por miedo a ser atacados por la bestia alada que rompe canoas y desaparece en la noche africana. Una de las criaturas más misteriosas y aterradoras es el escupefuego de Níger, un críptido con apariencia de reptil prehistórico que, según los relatos, tenía la capacidad de escupir fuego. Este ser fue reportado en 1984 en la ciudad de Arlit, una zona minera conocida por sus yacimientos de uranio, donde los trabajadores fueron testigos de un encuentro que desafía toda explicación. El escupefuego de Níger es descrito como una criatura reptiliana de aproximadamente 60 a 80 centímetros de altura, con una piel áspera y gruesa como la de un elefante, de color arenoso, con pequeñas manchas negras y blancas. Su cabeza se parecía a la de un cocodrilo o un caimán, con ojos grandes, lo que sugiere que podría haber sido un animal nocturno. Su espalda tenía una fila de espinas que comenzaban en la base del cuello y terminaban antes de la cola. Sus patas eran de igual tamaño en la parte delantera y trasera, con grandes garras similares a las de un avestruz. El único registro conocido de este ser proviene de un correo electrónico enviado en 2002 por un hombre llamado Philip Abuja, quien aseguró haber conocido a un testigo presencial del suceso. Este testigo, un tuareg originario del norte de Níger, afirmó que en 1984 varios pastores vieron a la criatura atacando su ganado y corrieron a alertar a los soldados. Al llegar al lugar, los militares abrieron fuego contra la bestia, pero esta escupió fuego en su dirección mientras adoptaba una postura intimidante con el lomo erizado. Tras una intensa confrontación, los soldados lograron abatir al escupefuego de Níger y trasladaron su cadáver a la prefectura para que la población pudiera verlo con sus propios ojos. Lo más inquietante de la historia es que los militares iniciaron una búsqueda intensiva en la zona, ya que creían que la criatura abatida era solo una cría. Se especulaba que su madre aún podría estar viva en las profundidades del desierto o en alguna cueva subterránea. Sin embargo, tras un mes de rastreo, no se encontró rastro alguno de otro ejemplar. Poco después, el gobierno prohibió hablar del caso, alegando que estaba causando inestabilidad y miedo entre los mineros. Algunos investigadores han sugerido que el escupefuego de Níger podría haber sido una especie desconocida de cocodrilo adaptado a la vida en el desierto, mientras que otros creen que podría tratarse de un pariente del Spinosaurus, un dinosaurio que habitó África en el Cretácico y que tenía características similares a la criatura descrita. Sin embargo, la parte más difícil de explicar es su supuesta capacidad de escupir fuego, algo que la ciencia no ha podido demostrar en ningún ser vivo conocido. A pesar de que la historia carece de pruebas concretas y se basa en un solo testimonio documentado, el escupefuego de Níger sigue siendo uno de los críptidos más enigmáticos de África, una criatura que, de ser real, desafiaría nuestro conocimiento sobre la fauna prehistórica y sobre lo que realmente puede estar escondido en los vastos y poco explorados desiertos del continente. El Mulilo Slug es un críptido que, según las leyendas locales, habita en las densas selvas del Congo, cerca de las regiones de Zaire y Zambia. Este ser es descrito como una babosa gigante de aproximadamente 1,8 metros de largo, con una coloración que varía entre grisáceo, marrón y negro. Se le atribuyen características como un aliento venenoso
y la peculiaridad de aparecer únicamente cuando hay un arco iris en el cielo. Además, se dice que es capaz de trepar árboles lentamente. Las comunidades locales creen que la carne del mulilo slug posee propiedades mágicas, lo que los lleva a intentar capturarlo utilizando jaulas con gallos como cebo. Uno de los críptidos más extraños reportados en las profundidades del Congo es el enigmático ambice, una criatura acuática cuya existencia ha sido mencionada en relatos de exploradores europeos desde el siglo XVIII, aunque su descripción varía según la fuente. En todas coinciden en que se trata de un ser anfibio de gran tamaño, con una apariencia tan inusual que no encaja con ningún animal conocido por la ciencia. El ambice es descrito como un ser acuático colosal, con un cuerpo similar al de un pez gigante, pero con una cabeza que recuerda a la de un buey, lo que lo hace particularmente extraño. A diferencia de los peces comunes, se dice que el ambice tiene extremidades delanteras parecidas a las manos humanas, aunque más gruesas y musculosas, lo que le permitiría desplazarse con facilidad en las aguas turbias de los ríos africanos. Su cola, en lugar de ser como la de un pez o un mamífero acuático, es ancha y aplanada, similar a la de un remo, lo que lo convertiría en un nadador formidable. Según los relatos locales, el ambice nunca abandona el agua, pero es común verlo emergiendo en las orillas de los ríos y lagos para alimentarse de la vegetación ribereña. Algunos testigos han afirmado que su tamaño puede llegar a los 5 o 6 metros de longitud y que su piel es resbaladiza y oscura, lo que lo hace difícil de detectar en el agua. Lo más inquietante es que, a pesar de su apariencia imponente, los lugareños no lo consideran una criatura agresiva, aunque advierten que puede volverse hostil si se siente amenazado. Los primeros registros sobre el ambice provienen de exploradores europeos que recorrieron el Congo durante el siglo XVI. Estos viajeros, al escuchar a los nativos describir a un ser acuático de gran tamaño y extrañas proporciones, lo consideraron parte del folclore local. Sin embargo, a medida que más exploradores comenzaron a documentar avistamientos de un ser similar, la idea de que el ambice pudiera ser una criatura real comenzó a tomar fuerza. Uno de los críptidos más enigmáticos reportados en el Congo es la rana con colmillos de perro. Este anfibio de gran tamaño fue documentado por primera vez en 1945 por el herpetólogo Arthur Loveridge, quien recibió informes de un incidente en Tapili, Niangara. Un askari, policía nativo, afirmó haber sido mordido en la pierna por una rana muy grande mientras caminaba cerca de una charca. Al examinar la herida, se encontraron 2 marcas de punción que se asemejaban a las dejadas por los dientes de un perro. Este relato ha llevado a especulaciones sobre la existencia de una especie de rana de gran tamaño y comportamiento agresivo en la región, aún no identificada por la ciencia. Aunque no se han recopilado más informes o evidencias físicas desde entonces, la historia persiste en la criptozoología como un misterio sin resolver. Es importante señalar que existen especies de ranas con estructuras similares a colmillos en otras partes del mundo, como las ranas del género Limnonectes en el sudeste asiático. Estas ranas poseen proyecciones óseas en sus mandíbulas que utilizan en combates territoriales y para cazar presas de caparazón duro. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que estas especies estén relacionadas con la supuesta rana con colmillos de perro del Congo. Los críptidos del Congo se encuentran entre los más extraños y enigmáticos del mundo. Su vasta selva, sus ríos interminables y sus pantanos impenetrables han sido testigos de relatos sobre criaturas que parecen escapadas de tiempos prehistóricos, desde el Mokele-mbembe, descrito como un saurópodo superviviente, hasta el Kasai Rex, un depredador carnívoro que se dice aún acecha en la espesura. El Congo es un lugar donde la naturaleza sigue dominando, con selvas tan densas que aún quedan zonas completamente inexploradas, lo que ha permitido que persistan relatos sobre criaturas que desafían la lógica. Pero aunque muchas de ellas no han sido reconocidas por la ciencia, no sería la primera vez
que un animal considerado un mito resulta ser real. El okapi, por ejemplo, era visto como una criatura legendaria por los exploradores europeos hasta que fue confirmado como una especie real en 1901, al igual que el gorila de montaña, que hasta mediados del siglo XIX se creía una invención de los nativos. Tal vez con los avances en la tecnología, el uso de drones, exploraciones satelitales y estudios de ADN ambiental, podamos descubrir que estos críptidos son más que simples leyendas. La selva del Congo sigue resguardando secretos y hasta la fecha continúan emergiendo relatos sobre criaturas desconocidas, seres que podrían ser los últimos vestigios de un mundo antiguo. Tal vez estamos más cerca que nunca de desentrañar los misterios que han permanecido ocultos en la espesura durante siglos. Gracias por ver esta recopilación. Varios de los críptidos mencionados ya tienen su propio video, el cual dejaré en las etiquetas y en la descripción del video, por si quieres profundizar más en ellos. Si te gustaría que siguiera realizando esta serie de recopilaciones, házmelo saber en los comentarios. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a Chris Formo, Agustín Ovejero, Ráfaga Oz, Claudio Alejandro Olivera, Jesús Valdés, Rosa Escárcega, Nivalicus, Ángel Lorenzo Rubio, He Fast, Daniel Ojedo, Shadow Weaver y a Caballero Errante. Recuerda que si quieres que te envíe un saludo o que hable de un tema en especial, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos para que no te pierdas el nuevo contenido que subo cada semana.